La anterior semana dijo que era el valor de $50. Yo dije entre 50 y 60 dólares. Y ahorita les digo 60 porque fue la propuesta. Para no cobrarle. Acuérdense que a ustedes en algún momento se les dijo que se les iba a pedir una donación de un libro cuyo listado nunca se les hizo. Entonces ahora es injusto cobrarles aparte el libro porque sería más dinero todavía. Entonces lo único que hicimos fue aumentarles 10 dólares tomando en cuenta que como no van a hacer la graduación en el Teatro Gran Colombia, pues podríamos inferir que los 10 dólares más el costo del alquiler del Teatro Gran Colombia es lo que cubriría el monto del libro. Entonces, por eso es que se propuso que fueran 60 dólares. Pero podrían llegar a ser 50. Vuelvo y les repito lo que dije al inicio. Es una propuesta que está en un 80% en firme, pero todavía queda una palabra que es de las autoridades. O sea, esto tenemos que tener pagado hasta el 15 de junio y si cambian la resolución y yo tengo 60. No. A ver, ese eres tú mismo, Alejandro. Yo por eso les digo, cuando ya esté todo en firme, eso debe ser en esta semana que entra ahora, en alguna de las clases que ustedes tienen en la tarde, yo voy a pedir un minuto y les voy a decir oficialmente cuál es la información, independientemente de que les va a llegar a su correo. ¿Ya? Pero va por ahí. De 50, 60 dólares, solamente lo dije ahora, un poco para que vayan destinando ese presupuesto, porque yo sé cómo son los temas de dinero en estos momentos. ¿Ya? Solo por eso. Pero puede ser que puedan ser 50, puede ser que puedan ser 60, la propuesta, vuelvo y repito, pues 60. ¿Ya? Para no cobrar el libro que les habíamos dicho del inicio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces, si no hay otra duda, vamos entonces a la materia. Bueno, como les habíamos estado diciendo anteriormente el lunes, perdón un momentito. El lunes, ¿se observa ahí, por favor? Sí, Lice. Les decía, voy a estar hablando, hoy vamos a hablar, como habíamos dicho el lunes, hoy vamos a hablar de problemas de aprendizaje. Si bien es cierto que esta materia va a salir, no les va a salir junto, digo separada, es decir, no les va a salir, sobre todo en el práctico, no les va a salir ningún caso, específico de problemas de aprendizaje, sino les puede salir mezclado con la psicología evolutiva, con la didáctica, si bien es cierto es que hay que verlo de manera aparte, primero porque en la parte teórica sí está aislada, es decir, no va a estar junto con los otros contenidos. Básicamente yo voy a hablar de 3 temas. Voy a hablar de los problemas específicos del aprendizaje, o lo que se conoce como DEA, y voy a hablar en la siguiente clase de mañana, voy a hablar de los TDAH. Eso no quiere decir que sean los únicos problemas de aprendizaje que ustedes van a ver en la vida real, pero sí quiere decir que son los más comunes, los más frecuentes que ustedes podrán encontrarse. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a hacer énfasis en esos, porque realmente hasta ahora no se ha manejado otro tipo de problemas en los casos. No espero que sea el caso con ustedes y me imagino que ande así igual que en otros años. No obstante eso, yo les voy a indicar qué deberían investigar aparte de estos que les voy a hablar hoy al final de la clase de mañana.
un poco que leerlos, saber qué es lo que es, pero no creo que se llegue a ningún diagnóstico diferencial ni nada por el estilo. Una cosita, si en el transcurso de lo que vayamos hablando alguien no entiende un término, por favor me lo dice, porque aquí, pues, como es ya un poco más de clínica, de psicología clínica, ya no tanto de pedagogía, pues se utilizan términos que a veces no son muy comunes para ustedes y puede provocar alguna confusión, ¿ya? Entonces, vamos al contenido. ¿Qué entienden ustedes por déficit específico del aprendizaje? Básicamente, aquí la palabra clave es específico. Es decir, estos son problemas que el niño va a manifestar en su aprendizaje, pero en un área muy específica. Esa área generalmente va a estar enfocada a la lectura, la escritura o el razonamiento lógico, ¿ya? En el cual puede estar incluido también el cálculo. Pero ojo, porque los cálculos generalmente tienen mucha relación con el funcionamiento de las neurofunciones, específicamente de la percepción. Y es lo que se conoce como discalculia. ¿Conocen qué es la discalculia? ¿Perdón? ¿Alguien sabe qué es la discalculia? Sí, dicen, es de problema para resolver problemas matemáticos. Ya, ahí justamente me diste el pie para lo que yo andaba buscando. Sí es cierto que se manifiesta en la solución de problemas matemáticos, pero ojo, porque la discalculia es la dificultad en la identificación de signos, ¿ya? Y lo que pasa es que su máxima expresión está en el cálculo matemático, ¿ya? Pero no necesariamente es solamente en la matemática. Y después vamos a ver, cuando estemos hablando de las técnicas para mejorar ese trastorno, pues iremos viendo específicamente esto. Ya tenemos claro entonces por qué es déficit específico del aprendizaje. Eso es importante que lo dominen porque de ahí viene el nombre y de ahí viene el tratamiento. Es una dificultad específica en un área. Ojo, que como mismo vamos a ver ahora, que se puede dar esta dificultad en varios aspectos, siempre va a predominar uno, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características generales de estos trastornos? Lo principal es que siempre va a haber una alteración en las funciones del sistema nervioso y por eso es que me van a escuchar, o ya lo dije en algún momento, hablar de neurofunciones. No sé si habrán escuchado el término antes, pero en la actualidad no se utiliza mucho ya el término de funciones mentales y va también en desecho que ustedes observan aquí, que es alteraciones en los procesos cognitivos. Cuando se habla de procesos cognitivos, se está hablando de pensamiento, lenguaje, inteligencia, memoria, atención, pero cuando se maneja el término de neurofunciones, estamos adicionando a estos procesos cognitivos la repercusión o la importancia que tiene el funcionamiento del sistema nervioso central en la expresión de estos procesos. ¿Ya? Es decir, es una valoración un poco más compleja. De hecho, ustedes van a ver que en estos chicos no hay alteraciones visibles en los órganos de los sentidos. Por eso dice aquí que es frecuente encontrar algunas alteraciones orgánicas, pero ahí me faltó acotar que es única y exclusivamente en el caso de las dislalias, no en más ninguna de las otras alteraciones, ¿ya? ¿Y por qué es frecuente? Porque las dislalias suelen ser mucho más fácil de diagnosticar. Sin embargo, las dislexias, ojo que no es lo mismo, no son tan fáciles de diagnosticar. ¿Por qué? Porque generalmente suelen aparecer hacia la edad escolar e incluso en edades ya un poco más avanzadas dentro de la edad escolar. Es decir, estamos hablando de niños de 8, 9, 10 años. Es decir, no aparecen en las primeras edades. El hecho de que aquí diga de que es más frecuente en niños que en niñas, pues eso sencillamente es un procedimiento estadístico
un análisis estadístico, pero no quiere decir que no se puedan encontrar en ambos sexos. ¿Ya? Ahora bien, ¿dudas hasta ahí? Algo importante es que la diferencia de qué cosa es dislalia, qué cosa es dislexia. Yo voy a hablar mucho de dislexia porque es la más difícil de ver y porque realmente es la que se define como un trastorno específico del aprendizaje. ¿Pero alguien sabe cuál es la diferencia de la dislexia con la dislalia? Por favor. Silencio sepulcral. ¿Se durmieron ya tan temprano? Tengo que mandarles. A ver, Alexa, ¿quién es Alexa Coscota? Alexa, ¿no está? Y ver A ver, yo le hice. No, pero ya tú hablaste. Ya. La dislexia es un trastorno del aprendizaje. No me sé cuál es la diferencia entre dislexia y dislalia. Espera, que apareció Coscota. Espera, dale un chance. Ya. A ver, Coscota. Coscota. Le vino la musa, pero se le fue. A ver, Sandoval, dime. A ver, dicen, la dislexia es un trastorno del aprendizaje, en cambio la dislalia es un trastorno del habla. Esa es la diferencia. ¿Y podrían traer trastornos en el aprendizaje, las dislalias? Más que de aprendizaje, no mucho, por lo que solo se interfiere solo en el habla. Sí, pero realmente sí pueden traer problemas en el aprendizaje de la escritura. Por eso es incluso en la lectura, es decir, en ellos puedes encontrar muchos cambios de letras, muchos cambios de fonemas, puedes incluso ver faltas de ortografías frecuentes porque escriben como mismo hablan y por su consiguiente como mismo escuchan. Entonces, por eso es que también se entienden como problemas de aprendizaje. Es correcto lo que tú dijiste, que es un trastorno del habla, y la clave y la diferencia está en que la dislalia generalmente tiene una causa orgánica, ¿ya? Aunque existe una dislalia que es funcional, en la cual no hay daño orgánico, ¿ya? Ese daño orgánico generalmente en la dislalia es en el aparato fónico. Es decir, bien puede ser en la boca, en los labios, los dientes, la lengua, la faringe, la nariz, pero nunca va a ser producto como la dislexia, que no hay absolutamente nada de esto y sin embargo lo único que hay es una disfuncionalidad en las comunicaciones. Ya veremos ahora qué caracteriza la dislexia. ¿De acuerdo? Eso tiene que estar claro. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden encontrar mucha dislalia en los centros infantiles. Sin embargo, no siempre se van a encontrar dislexias en los centros infantiles, porque no se puede diagnosticar a esa edad. ¿Ya? Entonces, aquí características fundamentales de estos trastornos específicos es que siempre pueden estar asociados a una actividad motora por falta de coordinación, o bien puede ser por hiperactividad o por hipoactividad. Pueden haber trastornos de percepción, que son los más comunes. Pueden haber trastornos emotivos, y ojo, porque estos trastornos emotivos son generalmente consecuencia de lo que se tiene de base, es decir, son una consecuencia de su dificultad. Generalmente las dificultades están centradas en este detalle, en lo que estoy marcando en el punto 4, que son trastornos en la simbolización o decodificación, o en la expresividad o codificación. ¿Qué cosa es esto? La decodificación es la manera en que yo capto un sonido, capto una imagen visual y interpreto. Es decir, cuando yo veo una imagen de una E, yo logro identificar que es una E y no es un 3. ¿Ya?
Lo mismo, decodificar es poder expresar de manera correcta lo que yo estoy viendo o escuchando o sencillamente quiero expresar. ¿Ya? Por eso aquí está la clave de las dislexias, en ese punto 4. ¿Ya? Aunque puede estar asociado a un daño de percepción o puede estar asociado también, como vamos a ver después, a una mala formación de la lateralidad, puede haber coordinación visomanual, ¿ya? Entonces, pero básicamente está en este punto 4. También puede ser muy asociado al tema de la atención, que generalmente tiene mucha relación con la hiperactividad, pero no siempre. Puede ser también hipoactividad, y por eso aquí se refiere a atención suficiente o en exceso. Digo, insuficiente o en exceso. Generalmente la insuficiente está relacionada con la hiperactividad y la excesiva con la hipoactividad. ¿Ya? Estas, como bien se plasma acá abajo, pueden estar casi siempre todas, pero no tienen por qué prevalecer todas para poder llegar a ser un diagnóstico. Siempre debe haber un criterio que predomina. Y aquí hay criterios que les van a decir a ustedes si estamos frente a un niño con dislexia o un trastorno específico o no estamos ante un problema. En el caso de las del DIN, cuando os dimos psicotecnia, hablamos mucho de este tema, sobre todo cuando estuvimos hablando del área de inteligencia. ¿Y por qué? Porque aquí en el punto 2 ustedes tienen algo que dice que nunca se puede explicar el déficit en específico del aprendizaje, nunca se puede explicar por un déficit de inteligencia. Es decir, cuando ustedes reciben un diagnóstico de un niño y ese diagnóstico tiene un trastorno específico del aprendizaje, nunca puede estar asociado a un problema de inteligencia. Nunca puede ser retraso mental, ni siquiera un déficit mental. Si esto es así, pues mucho menos lo que dice en el primer punto, es decir, nunca puede ser producto de un deterioro, de lo que dice en el segundo punto. Nunca puede ser producto de un ausentismo prolongado por cualquier causa. Es decir, por ejemplo, digamos que a raíz de esta pandemia, la ausencia al centro infantil o a la escuela produce dificultades en el niño, eso no puede ser dislexia. Eso sencillamente es consecuencia de una falta de estimulación o de una mala estimulación. ¿Ya? Siempre debe haber un deterioro significativo en el rendimiento escolar. Es normal que la letra venga diferente cuando entren de vacaciones. Es normal que la velocidad lectora venga diferente cuando entran de vacaciones. Pero es algo que se corrige en los primeros días. ¿Ya? Entonces, por aquí es los 3 primeros. El cuarto es sumamente importante. Es decir, nunca puede haber dificultades en los órganos de los sentidos, sobre todo visión y audición. ¿Por qué? Ustedes saben que estos son los que están estrechamente relacionados con el lenguaje. Por lo tanto, no puede haber ningún tipo de alteración en los órganos, en los procesos cognitivos y mucho menos en los órganos de los sentidos. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Licen, ¿Sí? yo le tengo una pregunta. La Dígame. dislalia, o sea, esa es de nacimiento, porque yo tengo, o sea, yo conocí a alguien que le diagnosticaron una dislexia, pero no recuerdo cuál, porque después de un accidente él cambiaba las palabras, él hablaba, pero las cambiaba, o sea, no le entendían. Estaba hablando de algo y decía, el oro blanco grita callado, o sea, pero entonces, no sé si es que es de nacimiento o le diagnosticaron mal. Están las dos. A ver, hay dislalias adquiridas y hay dislexias también adquiridas. Ah, ya. La diferencia, siempre la diferencia está en el daño orgánico. La dislalia, producto del accidente, quedó alguna alteración orgánica en el aparato fónico y eso te va a indicar
de que es una dislalia, porque ya hay un daño orgánico. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, puede darse el caso también que físicamente no haya ningún daño orgánico y sin embargo suceda lo que te estás diciendo. Entonces, podemos estar hablando de una dislexia adquirida. En un ratico iba a hablar de esto, pero bueno, ya estamos hablando del tema. Es decir, esto sucede que la persona hasta un momento es normal, pero sucede un accidente, sucede un evento que produce una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso y eso produce lo que tú dices. Aunque esto que me está apareciendo no es una dislexia del todo, sino más bien una alteración en la prolijidad del pensamiento, pero puede ser que esté asociado. Puede ser que esté asociado, pero sí puede haber una dislexia adquirida post un trauma. Eso sí puede ser. Y la otra es la evolutiva, que es la que sí viene desde los primeros años, pero generalmente, incluso se dice que es genética, pero aparece, se debuta, se logra diagnosticar cuando el niño entra a la escuela. Y esto es una de las explicaciones. Ojalá no les salga, pero es al menos a los que yo le di problemas de aprendizaje, se los preguntaba a cada rato. Es decir, ¿por qué en un sistema donde los profesores no están preparados en estos temas es muy difícil llegar a un diagnóstico y un tratamiento con estos niños? Es porque justamente estos niños son niños normales, común y corriente como los demás, incluso tienen mejores rendimientos en otras áreas. Es decir, puede ser que en biología, puede ser que en educación, en cultura física, en cultura artística, sean brillantes. Sin embargo, escritura, lectura, razonamiento, puede ser que sean con problemas. Entonces, cuando tú lo ves así, muchos profesores lo que asocian es falta de estudio y no a un problema realmente psicológico y psicopedagógico. Entonces, por eso es que yo siempre les hago esa pregunta, ¿por qué se suelen confundir? Esencialmente porque los niños físicamente son normales, no tienen ningún tipo de señal que te indique que tiene. Por ejemplo, niño con labio leporino o un paladar hendido, generalmente tiene dislalia, generalmente no tiene dislalia, pero físicamente usted se da cuenta que tiene problemas, ¿ya? Incluso habiéndolo corregido cuando nace. Si después no tienen una fisioterapia o una terapia del lenguaje, pues sencillamente estos niños siguen arrastrando su problema disláxico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque pasa de una dislalia orgánica, pasa a una dislalia funcional, es decir, sigue funcionando mal el aparato fónico y sigue siendo dislalia, pero dislalia, ¿por qué? Porque salió de un labio leporino, es decir, una alteración en el aparato fónico, ¿ya? Lo cual no sucede en la dislexia. ¿De acuerdo? No sé si respondí tu duda. Sigo. Si así fue, sí, sigo. Sí, Ya. sí. Entonces, sigo con este otro tema, es decir, cómo la diagnostico, es decir, cómo llego al diagnóstico de esta dislexia. Lo primero es, hay que evaluar dos cosas, lectura y escritura. Es lo primero. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a evaluar en la lectura? Voy a hablar la capacidad de leer palabras frecuentes y la capacidad de leer palabras complejas e incluso de lo que se conoce como pseudopalabras. ¿Qué es una pseudopalabra? Por ejemplo, CENESID. Todo el mundo aquí en Ecuador sabe qué cosa es la CENESID. Pero si usted busca cuál es la traducción de la palabra como tal, no existe. Es una pseudo palabra porque es una palabra que se forma por una serie de siglas que cada sigla tiene un significado, pero la palabra en sí no tiene un significado. Para nosotros es muy común, pero para otra persona que no radica aquí en Ecuador, pues sencillamente no sabe qué es la CENESID, porque la CENESID en otro lugar se puede llamar de otra forma, ¿ya? Entonces, a esto es lo que llamamos una pseudo palabra. Hay muchas dislexias que tienen mucha facilidad para leer este tipo de pseudo palabras, pero en cambio hay otras que no tienen facilidad para esto, ¿ya? El cansancio o la ansiedad por leer rápido
o el cansancio por leer mucho es muy frecuente en ellos. Es muy frecuente también lo que tú hacías referencia a la sintaxis en las oraciones o al uso de la semántica correcta en las oraciones, es decir, no solo la estructura sintáctica, sino también la estructura semántica, es decir, no solo el orden de las palabras, sino también el uso de palabras con un significado propio con el contexto que estamos manejando. ¿Ya? Entonces, esto es esto mismo que tú estabas diciendo, es decir, la introducción de palabras erradas es lo que hace que te haga sospechar y puedas llegar incluso al diagnóstico de una dislexia por esos síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, bueno, en la escritura un poco más de los cómo califico, de cómo evalúo, pues aquí mismo está la capacidad de copiar palabras y eso lo vamos a ver después cuando lleguemos a uno de los diagnósticos. Hay unos que copian más fácil los dictados, otros copian más fácil de la pizarra. Hay muchos que usan una letra un poco ilegible o en algunos casos también la usan en trazos más pequeños, otros más grandes, es decir, usan los dos extremos. Ojo, porque el uso de letra muy grande también se asocia a retraso mental. Por lo general, la persona que tiene un retraso mental moderado o grave puede usar letras sobre manera, es decir, usan un macro trazo, es decir, se pasa del tamaño del renglón normal. Y otro elemento que puede haber dificultades en la escritura y que se puede confundir mucho con el retraso mental es el poder reflejar los conocimientos con una escritura espontánea. Es decir, hay muchas personas que te hablan con mucha facilidad, pero sin embargo cuando van a escribir no logran expresar adecuadamente lo que dicen, lo que piensan, perdón. Esto no quiere decir que sea dislexia, más bien infiere de otro tipo de retraso o otro tipo de alteración en el pensamiento, pero es común encontrarlo en los chicos con dislexia. En el caso de las, de las clasificaciones, aquí está lo que estábamos hablando hace un ratico. Están las dislexias, hay dos grandes grupos. Están las dislexias del desarrollo o dislexias evolutivas, que son las que con las que el niño suele nacer y, como les decía hace un ratico, debutan en la edad escolar. Y están las dislexias adquiridas, que era el ejemplo de lo que tú ponías, era Benalcázar, creo, ¿no? La que ponía el ejemplo de una dislexia adquirida, es decir, producto de un evento traumático, ¿ya? Y se refleja en el acto de la lectoescritura. Esta no tiene otro tipo de clasificación, sin embargo, las dislexias evolutivas sí suelen clasificarse en varios tipos, ¿ya? Antes de ir a las clasificaciones, es importante que tengan dominio de estos síntomas. No sé si los tienen, no quisiera diferir mucho de lo que ustedes han dado en problemas de aprendizaje. Al final, de todas formas, vamos a debatir sobre esto cuando termine con el tema de las dislexias, porque no quisiera irme muy diferente a lo que ustedes han dado. Es decir, básicamente hay que reconocer los síntomas, pero hay que reconocerlos para poder dar tratamiento también a partir de cómo se manifiesta. Generalmente estos son los niños que ustedes van a ver, los niños que están de 0 a 5, por lo tanto no han llegado a un diagnóstico y son generalmente ustedes los que infieren a que deba hacerse un diagnóstico de estos niños antes de llegar a las dificultades que puedan presentar en el medio escolar. Por eso, lo primero que hay que buscar son antecedentes patológicos familiares o, lo que es lo mismo, familia con diagnóstico de dislexia. Ojo, que disléxico puede ser cualquiera y puede ser una persona muy inteligente, ¿ya? Por eso pasan desapercibidos, pero muchas personas sí son conscientes que lo son y lo ocultan, ¿ya? Por eso hablamos de trastornos emocionales. ¿De acuerdo? Es muy común que estos niños tengan dificultades en la evocación de palabras comunes cuando tienen de 0 a 5 años. Y, ojo, porque puede confundirse mucho con el trastorno normal del desarrollo del lenguaje en el que los niños cambian las últimas letras de las palabras.
¿ya? O cambian algunas letras y eso cambia el sentido de las palabras. Otro elemento muy común que ustedes pueden notar alrededor de los 4 años aproximadamente es el entender la secuencia de láminas. No está, fíjense que aquí no estamos hablando de la expresión, sino estamos hablando del pensamiento lógico, ¿ya? Es decir, les cuesta mucho trabajo organizar una consecutividad de láminas con un orden lógico adecuado. Una alteración muy común es que tienen días muy buenos y días muy malos. Es muy común. En cambio, la dislalia tiene como punto diferente aquí es que todos los días son iguales. Perdón, disculpen que hubo una interrupción por acá. Tienen mucha dificultad para aprender rimas, tienen mucha dificultad para aprenderse las canciones, por eso yo siempre insisto en que ustedes no solo pueden estimular con canciones, insisto muchas veces que cuando se dice en una planificación que hay que hacer una motivación, lo primero que viene a la mente es hacer una canción. Entonces, no siempre hay por qué hacer una canción, porque hay que buscar motivarlos de otra forma. Obvio está que la motivación con la canción pues tiene ya un estímulo indirecto para con el lenguaje, aunque no vayamos a estimular el lenguaje ese día, ¿ya? Pero no siempre puede ser una camisa de fuerza el uso del lenguaje, de la canción. Este último elemento que está aquí, que es la memoria operativa, es sumamente importante en el sentido de que la memoria operativa, ustedes saben que es quien nos permite a nosotros coordinar todo lo que se produce en fracciones de instante en el acto de captar y reproducir o bien una palabra o bien una palabra escrita, ¿ya? La memoria operativa es lo que está pasando en ustedes, por ejemplo, ahorita en este mismo instante, en el que yo les estoy conversando y ustedes están recordando lo que han dado en clase y algunas están anotando incluso. Y no están anotando lo mismo que digo yo, es decir, están anotando algo que se relaciona con lo que yo digo, pero no están anotando exactamente las mismas palabras. Obviamente tienen el mismo significado, pero eso es producto de esa memoria operativa, en la que usted está escuchando, escribiendo, coordinando manualmente y al mismo tiempo reproduciendo de manera escrita lo que está pensando o lo que está escuchando, ¿ya? Entonces, básicamente hay 3 tipos, ¿sí? ¿Sí? Dicen, yo tengo una duda, ¿me puede dar? ¿Las grafemas son igual que los fonemas? El grafema es la escritura diferencia? y el fonema es el sonido. Esa es la diferencia. Ya, gracias. Les decía, vamos a los 3 tipos de dislexias generales que existen. Estos tipos de dislexia están bien focalizados en cómo se manifiestan. La primera no quiere decir que sea la más simple, sino es un problema de término nada más. Es la que se conoce como dislexia superficial o dislexia visual o léxica, visual léxica, perdón. ¿Por qué se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica este nombre? Parte de la ruta que está afectada. Es decir, aquí lo que hay básicamente afectado es la coordinación visomanual, ¿ya? Es decir, son conexiones entre el lóbulo occipital y la coordinación que se debe producir con la mano, ¿ya? Ya no tanto con el habla, ¿ya? Aunque puede llegar incluso a afectar a la hora de emitir sonidos. Por eso se habla mucho de que ellos generalmente se guían por lo que escuchan y no tanto por lo que ven. Eso es lo que explica el último elemento que aparece ahí, que los mayores problemas de ortografía están generalmente en palabras homófonas. ¿Cuáles son las palabras homófonas? Palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferente de acuerdo al significado. Por ejemplo, asta de la bandera y el asta de tiempo, ¿ya? Una va con H y la otra sin H, ¿ya? O puede ser el uso de la B y de la V,
¿ya? No me gusta mucho decir B pequeña, como dicen normalmente aquí, sino B y V, ¿ya? En estos chicos, generalmente, como ven aquí, generalmente hay dificultades en las palabras irregulares, palabras que, como les decía hace un ratico, son fuera, no son muy comunes en el uso de los términos. Son personas que una palabra difícil les cuesta un trabajo enorme reproducirlo, ¿ya? Y los errores más comunes son de omisión, precisamente de sílabas o de letras. Incluso pueden llegar a cambiar las letras, ¿ya? Rinden mejor, sin embargo, en la lectoescritura, en la pseudopalabra, por lo que les decía antes, se sustentan básicamente en lo que escuchan. Este tipo de chico, usted quiere identificarlo muy fácil y usted en vez de un dictado, ellos pueden tener muy buenos resultados en el dictado, pero tienen malos resultados en copiar de la pizarra. Es decir, son niños que a veces usted no se logra explicar cómo se equivocan al escribir en el cuaderno si en la pizarra está bien escrito. Y muchas veces es por esto. Básicamente, su dificultad está en la percepción visual. ¿Ya? Por eso es el término de dislexia visual léxica. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguna duda con este diagnóstico? O más que duda, les pregunto, ¿habían visto este tipo de diagnóstico antes o solamente habían hablado de dislexia de manera general? ¿Nadie? En forma general, dicen. Solo habían visto de forma general. Bueno, Sí. entonces ahí sí les va a quedar de tarea esto, leerse un poquito este tema. No tienen que ir mucho más allá de lo que les voy a poner aquí. De todas formas, como ya subí la grabación de la clase de marketing, también les voy a subir esta grabación. Creo que está básicamente lo que les hace falta. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de esto es importante, porque de ahí depende mucho la actividad que ustedes puedan hacer después para poder mejorar ese rendimiento del niño. Ojo, que la dislexia es un trastorno con el cual la persona se va a morir, nunca se le va a quitar, pero sí puede moderarse al punto que no se haga perceptible. Es decir, puede llegar a parecer que ha desaparecido a raíz del resultado del tratamiento adecuado que ha recibido la persona, pero nunca desaparece. Es decir, siempre va a aflorar en algún momento después. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, por eso sospechaba que no le habían dado esto tan específico, pero ojo, en los anteriores exámenes sí ha estado así, de forma específica. ¿Ya? Y si bien es cierto, desde el punto de vista pedagógico, usted no puede trabajar con estos niños de manera específica, dejar los demás para trabajar con él, también es cierto que un efecto importante en la mejora de ellos es el trabajo que reciban en la escuela. Entonces, una cosa que parece contradecir lo otro, pero realmente sí juegan ustedes una parte muy importante, sobre todo si trabajan con niños de 5 o 6 años en la práctica, sobre todo las de LASIK, que su perfil puede llegar hasta los 6, 7 años. ¿Ya? En el caso de otra clasificación es la dislexia fonológica o indirecta. Esta cual es todo lo contrario al anterior, es decir, aquí la ruta que está afectada es la fonología, es decir, es la audición. Es decir, ellos se confunden mucho en convertir un fonema, es decir, un sonido, en un grafema, es decir, la escritura de una sílaba. ¿Ya? Es decir, esta es su grave dificultad. Desde el punto de vista pedagógico, ellos subrinden mucho en los dictados. Ellos tienen muchas dificultades al escribir palabras largas, muy difíciles de leer. ¿Por qué? Porque no logran identificar el sonido. ¿Ya? Y el hecho de leer las palabras de pseudo palabras
a diferencia del anterior que se guiaba mucho por el sonido, aquí es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque no logra identificar el sonido adecuado. Es decir, no logran asociar el grafema de una palabra diferente a la actual. Aquí otra de las características principales es que cambian los grafemas por los lexemas. Es decir, aquí como les pongo en el ejemplo, el lexema es gat y el morfema es o, es decir, gato, le dicen gata a un gato. Ya es muy común en ellos. Ojo que aquí puse cuídese con algo que viene a colación con la manera de hablar que no significa dislexia, ya, sino una manera de hablar en algún lugar específico. Estoy hablando aquí muy especialmente en Ecuador. En Ecuador es muy común decir cuidarase. Esa palabra no existe. Lo que existe es cuídese. Pero aquí es común decirlo y el niño desde que nace lo está escuchando. Por lo tanto, no es dislexia, sino sencillamente es que adquirió una manera de hablar en un entorno de donde él proviene. ¿Ya? Es decir, no es un problema disléxico esta manera de hablar. ¿Ya? Porque podríamos asociar esto a la manera en que se habla en algunos entornos como este. Como tampoco es un trastorno del habla, más bien es una adquisición incorrecta del habla, decir, vienen a verme cuando vienen a recogerle a ustedes a algún lugar. Es decir, ustedes están, por ejemplo, en el ICCA y alguien le va a buscar para llevarlos hacia su casa y usted dice, me vienen a traer para llevarme a la casa, no, o me vienen a ver para llevarme a la casa. Eso es incorrecto, por eso no es trastorno del lenguaje, es un uso inadecuado de palabras, que difiere de esto que estoy hablando aquí ahora. ¿Ya? Esto que estoy hablando aquí es cambiar y cambiar el significado incluso de partes de palabra. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Y cuál es la manera correcta de decirlo, Lisen? ¿Cuál? ¿De qué? ¿De lo que estaba poniendo ahora? De lo que... Sí, el ejemplo Si que tú estaba estás en diciendo, el ya me ICCA, vienen a traer para irme a la casa. ya, si por ejemplo tú estás en el ICCA, y alguien te viene a buscar en el carro, es me viene a recoger o me viene a buscar. Incluso ni buscar, es me viene a recoger para llevarme a la casa. ¿Ya? Porque si te viene a ver, es que te vio y se fue. Claro. ¿No es cierto? Y si te viene a traer, es que te vino y te dejó en el ICCA. No te va a buscar y irte con él. Entonces, viene a recoger. Es una manera de hablar. Yo no estoy diciendo ni que hablen bien ni mal, pero es una manera de hablar. Que aquí es normal, pero no quiere decir que es correcto. ¿Ya? Es común. No vamos a usar el término de normal o no. Es decir, es común, pero no quiere decir que sea correcto. En Cuba hay otros dialectos también que se usan y son incorrectos, pero todo el mundo lo entiende. ¿Ya? Porque se adquieren en ese medio. Y acuérdense que el lenguaje, su principal factor es que es adquirido. ¿Y se adquiere de dónde? De lo que se habla en el entorno. ¿Ya? En alguna ocasión yo escuché a una profesora del ICCA y decir delante de mí, mi tiene frío. Eso está mal, porque mi es un pronombre posesivo. Es decir, mi computadora, mi lápiz, mi teléfono. El frío no es de ella. El frío es para todo. Por lo tanto, ella tiene que decir, yo tengo frío, no mi tiene frío. Si estábamos hablando de una persona que es una profesora de un instituto, pero es la manera de hablar. Yo no es que lo estoy criticando, estoy poniendo la colación aquí porque tenemos que diferenciar lo que es un uso incorrecto del habla, que es común en un lugar, a un trastorno del lenguaje o un trastorno de este tipo específico del aprendizaje. Es algo muy diferente y puede confundir. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, seguimos. Estas dos son generalmente las dos únicas dislexias que existen. Es decir, la dislexia fonológica
y la dislexia superficial o visual. Existe un tercer tipo de dislexia, que es la dislexia mixta o profunda, en la cual una misma persona tiene los mismos síntomas, pero combinados, es decir, tiene todos los síntomas, tiene dificultades en todas las rutas, tanto visual como fonológica, en los momentos. Obviamente, estos son casos bastante graves, son personas que tienen muchas dificultades en el rendimiento académico y que sí suele ser mucho más difícil trabajar con estos casos. Esto es básicamente lo que tienen que dominar, es decir, tienen que dominar los tres tipos de dislexia que existen y cuál es su principal diferencia, ¿ya? Sobre todo de las dos primeras, que son las que son más fáciles de identificar. En el primer caso, la dificultad radica generalmente en identificar grafemas desde el punto de vista perceptual en el área visual. Y en el segundo caso, la percepción auditiva es lo que más se dificulta, es decir, hay una mayor dificultad en la identificación de sonidos y su asociación con los grafemas. Eso es lo principal que tienen que dominar. Cuando ustedes vean que predomina una de estas dos áreas, usted puede decir, estamos frente a una dislexia fonológica o a una dislexia visual o superficial. Ahora, si usted ve que se manifiestan las dos bastante frecuente, de manera muy frecuente, muy interrelacionada unas de otras y en un orden bastante estable, pues sencillamente estamos en presencia de una profunda o mixta, ¿ya? No es muy común, pero cuando se da es bastante difícil de lograr mejoras, ¿ya? Pero sí se puede mejorar, pero cuesta un poco más de trabajo. El tratamiento, que es donde entran ustedes y es donde podrían, porque realmente, para que no se asusten, ustedes no van a tener que diagnosticar en el examen. Ustedes deberán partir de los síntomas, porque ustedes no están dando psicología, ustedes no están dando logopedia para poder diagnosticar. Ustedes van a tener que intervenir como parte del tratamiento, por eso aquí les pongo esa parte. Y le pongo algunas de las áreas y de cómo se estimula, y esa es la parte donde ustedes entran. De aquí en lo adelante, esto ténganlo por seguro que si les sale es parte del práctico. Ya, hasta lo que hablamos hasta anteriormente es lo que puede salir en el práctico. Es decir, cuáles son los diagnósticos, cuáles pueden ser los trastornos específicos del aprendizaje, qué tipos existen, a qué se asocian, etcétera, etcétera. Eso es lo que he visto que ha salido. Ahora, en el práctico le puede salir perfectamente que usted tiene que estimular una serie de niños, digamos que 10 niños, donde hay uno que tiene una dislexia tal, o que hay uno que tiene un TDAH, ¿ya? Y la pregunta, ¿cómo hacemos? ¿Me enfoco al niño o sigo trabajando con el grupo, tomando en cuenta que hay un niño con estas características? Y cuando digo uno, puede ser dos o puede ser tres, pero como es hasta cierto punto algo que se maneja, no debe haber muchos en una misma aula. Pregunto, la pregunta que les hacía, les repito, ¿se me enfoco al niño o me enfoco al grupo? ¿O me enfoco al grupo tomando en cuenta que tengo un niño con alguna característica de esta específica? ¿Cuáles son las tres opciones? Se enfoca al grupo teniendo en cuenta al niño. ¿Por qué? Sí. La tercera. Porque hay que incluirle y cuando existe a los niños que tienen algún problema, hay que trabajar conjuntamente con la familia del niño, teniendo un seguimiento. Ya, ahí es donde está el pero. En ese último detalle es donde tú vas a hacer, porque realmente es la tercera.
trabajo con el grupo tomando en cuenta que tengo el niño, pero sin olvidar que tengo ese niño. Es decir, yo tengo que trabajar con todos, tengo que incluirlo en el rendimiento de todos. No puedo obviar que él existe tampoco, pero tampoco puedo dejar de estimular a los que tienen un comportamiento normal. Ahora bien, también tengo que hacer un trabajo específico con él. Y ahí viene el por qué no pueden haber tantos niños con dificultades o con discapacidad en un mismo grupo, porque necesitan un esfuerzo adicional por parte de ustedes. Porque si bien es cierto que hay que trabajar así, también es cierto que ellos necesitan una atención diferenciada y llevan un mayor refuerzo en áreas muy específicas. ¿Qué lo pueden hacer? Ya lo vamos a ver cuando veamos los ejercicios, haciéndole preguntas directamente a él o reforzándole un sonido a él o evaluando o poniéndolo a él en práctica a que él ejecute determinadas actividades sin afectar su autoestima. ¿Ya? Entonces, esto es importante, por eso les ponía... Disculpa una pregunta. Sí. ¿Cuántos niños con estos trastornos puede haber por cada grado o aula, se puede decir? Yo diría que unos 2, cuando más 3. Porque en dependencia del nivel de discapacidad, pues menor cantidad de niños debe haber. ¿Por qué puede llegar a haber incluso hasta 3? Porque estos niños, como dije al inicio, no tienen ningún retraso mental. Entonces ellos te pueden subrendir en la clase de lengua o en la clase de matemática, pero son muy buenos en otra. Y entonces eso es lo que hace que ellos perfectamente puedan fluir con los demás. En cambio, si por ejemplo te ponen un niño con un autismo o un niño con un síndrome de Down, ya son niños que requieren otro nivel de atención, y eso sí lleva a que, por ejemplo, haya solo un niño dentro del aula. Esa característica. Esa es la diferencia. Es decir, el nivel de retraso, el nivel de profundidad que haya en su discapacidad. ¿Ya? Es decir, entonces, si es que un niño tiene la dislexia mixta o profunda, puede decir, sería solo un niño por aula, ¿verdad? Sí, posiblemente. Sí, porque ese sí es bastante complejo de trabajar con él. Ya, gracias, Liz. Ya. Entonces, seguimos con el tema del tratamiento. Les estaba enfocando esta diapositiva. Los tratamientos, lo primero que tienen que dominar es que va enfocado a el área específica, y por eso es que después vamos a hablar de que hay un tratamiento directo y un tratamiento indirecto. ¿Ya? Después les explico qué quiere decir esto. El tratamiento, como ustedes bien decían hace un ratico, tiene que ir enfocado no solo al área educacional, sino también tiene que ir enfocado al entorno familiar, porque algo tiene que quedar bien claro. La familia va a llevar al niño al terapista del lenguaje. Generalmente, ese terapista del lenguaje le va a dar una atención en los inicios, le va a dar una atención aproximadamente de unas 2-3 veces por semana, y el resto no lo va a ver más. Eso va a durar durante un mes aproximadamente, durante unos 15 días, pero de ahí en adelante el tratamiento es específicamente por parte de la familia, por parte de la escuela, y el terapista del lenguaje solamente va a quedar como para reorientar qué hay que hacer, pero quien ejecuta son los docentes y son los familiares. ¿Ya? Ahora, esto, en aras de no robarles mucho tiempo, les va a quedar ahí. Quiero irme a los tipos de tratamientos para que ir aclarando las dudas que puedan surgir. Cuando hablamos de tratamiento directo e indirecto, esto lo tienen todos. Es decir, ¿cuál sería el tratamiento directo en el caso de un chico que tenga una dislexia fonológica y donde su afectación está en la reproducción del sonido R o R? El tratamiento directo va enfocado a ese aspecto muy específico, que es el sonido R o R.
pero el tratamiento indirecto ya iría a qué puede estar influyendo desde el punto de vista neurofuncional el percibir o no ese sonido. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Habría que trabajar entonces en la percepción auditiva. ¿Qué habría que hacer? Habría que profundizar en la emisión de sonidos, habría que profundizar en la modulación de la voz de manera tal de que se capte los sonidos de manera adecuada y de una manera correcta. Pregunto, ¿eso no es lo que hacen normalmente ustedes cuando están haciendo la estimulación del lenguaje? ¿No me están escuchando? ¿O no entendieron que había preguntado? Eso es lo que se trata de hacer, de expresarse con un lenguaje claro para que el niño le entienda. Sí, pero no solo claro. Es que ustedes, con estos chicos, ustedes tienen que enfatizar en los sonidos, ¿ya? Y cuando tienes que enfatizar en los sonidos, estás influyendo en la percepción auditiva. Es decir, la estás haciendo más nítida, más aguda. Y es una manera de estimular de manera indirecta sin que los demás se den cuenta, pero en el caso del chico le está haciendo muy bien porque lo estás ayudando a identificar correctamente el sonido, ¿ya? Sin hacer un trabajo directo sobre su sonido R. Porque tú dices carro y estás enfocando en el sonido de la doble R, pero no estás diciendo, a ver, Carlito, escucha bien, no lo dijiste nunca. Por eso estás haciendo un tratamiento indirecto. ¿Sobre qué? Sobre la percepción auditiva, ¿ya? Ahora, cuando ya vayas a hacer ejercicios directamente con Carlitos, entonces vas a hacer una intervención directa con él. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Porque lo que sí bien es cierto es que la metodología dice que hay que trabajar ambos al mismo tiempo, ¿ya? Los tratamientos indirectos van a lo que no se ve. Llámese coordinación motora, adquisición de esquema corporal, noción espacio-temporal, atención, lateralidad, etcétera. Es decir, todo lo que se comprende como neurofunciones. Y ojo, las neurofunciones dominan cuáles son. De hecho, yo hablé con ustedes de neurofunciones cuando les di psicología evolutiva. Les hablé que el logro de los procesos cognitivos, el logro de los logros psicomotrices en la edad de 4 a 5 años son neurofunciones. Es esto que acabé de mencionar: coordinación dinámica, lateralidad, noción espacio-temporal, esquema corporal, noción, ya dije la noción espacio-temporal, la coordinación en la respiración, la relajación del cuerpo o la tonicidad del cuerpo. Estas son, si bien es cierto que influyen en el desarrollo psicomotriz, también es cierto que son neurofunciones. ¿Por qué? Porque dependen del funcionamiento adecuado del sistema nervioso central para que esto se ejecute de manera correcta, ¿ya? Por lo tanto, yo no hago nada, por ejemplo, con un chico con discalculia, como decía inicialmente, yo no hago nada con romperme la cabeza, perder una mañana entera haciéndole entender que el signo mayor que es lo mismo que el menor que, solamente que está hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Y por eso en las clases de psicoestadística, creo que a ustedes les di psicoestadística, las del ASI, y creo que a las del DIN también, yo siempre insistía que es el mismo signo, solo que uno mira para un lado y el otro mira para el otro. ¿De qué depende? De una regla matemática que dice que hay que leer de izquierda a derecha todas las operaciones matemáticas. Ahora, si el niño tiene dificultades en la lateralidad, no sabe qué cosa es la izquierda ni qué cosa es la derecha. Y usted le pone cuál es mayor que... ¿cuál es mayor? 4 u 8, y como tiene que leer de izquierda a derecha, te puede poner el signo al revés, ¿ya? Pero lo que está
Inadecuado aquí es la identificación del signo. ¿Ya? Estamos. No es. ¿Y por qué esta identificación del signo? Por un problema de lateralidad y por un problema de noción espacial. ¿Ya? Entonces, en el caso de la discalculia, por ejemplo, habría que trabajar mucho sobre la lateralidad y la noción espacial. En el caso, por ejemplo, de la percepción auditiva, habría que, perdón, de la dislexia fonológica, habría que trabajar mucho en la percepción auditiva y en un segundo plano, en la coordinación visomotriz. ¿Para qué? Para poder hacer congruente la percepción de sonidos con la emisión de grafemas. ¿Ya? Estamos, es decir, él va a captar por el oído y va a escribir con la mano, pero obviamente tiene que haber una coordinación viso-manual. ¿Ya? En cambio, si vamos a hablar del niño que tiene una dislexia visual, pues entonces habría que hacer mucho énfasis en la percepción visual, ¿ya? Que logre interpretar adecuadamente los grafemas, ¿ya? Y los asocie en un segundo plano con lo que escucha, ¿ya? Con lo que emite. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Yo sé que esto así de una les puede resultar difícil, pero no puede ser imposible. A donde quiero que entiendan y donde quiero que lleguen es que usted, cuando tiene un niño de este tipo de diagnóstico, usted tiene que trabajar estas áreas que se entienden como tratamiento indirecto, tiene que trabajarlo de manera paralela a la dificultad que el niño tiene específica. ¿Ya? En las diapositivas que les puse en la plataforma, existen una serie de actividades dirigidas a este tratamiento indirecto. ¿De acuerdo? Esas pueden revisarla, pueden trabajar con ellas y aquí está la metodología que también aparece en esas diapositivas. Generalmente, aunque el niño esté dentro del aula y yo trabaje con él como parte del grupo, yo al menos unas 3 veces por semana tengo que trabajar de manera individualizada con él. Es decir, y esto tiene que ser al mismo tiempo paralelo con lo que se maneja con la familia, porque la familia tiene que ir al mismo ritmo que lo que se va trabajando en la escuela. Si no, no logramos nada o nos cuesta mucho más trabajo alcanzar esto. Esto no es para aprendérselo, aquí la esencia es que hay que trabajar de forma paralela con la escuela, que hay que trabajar al menos unas 3 veces por semana de forma específica con el niño. Y antes de pasar aquí, les voy a tocar este tema, aunque después de eso vamos a hablar la clase de mañana. Aquí las adaptaciones curriculares son específicas, no son significativas, son no significativas. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes han dado este tema ya en otras asignaturas de lo que es adaptaciones curriculares, para si no profundizar mucho en esto. ¿Han dado qué cosas son las adaptaciones curriculares y cómo se hace? Hello, ¿alguna? A ver. Listen, bueno, en mi caso, cuando hice prácticas, una licenciada me indicó lo que es una adaptación curricular. Esto se trabaja específicamente en el niño que tiene el problema, digamos, hacer actividades solo para este niño. Y es como usted dice, se realiza, la docente hace esta adaptación solo directamente con el niño, 30 minutos, cuando ella tenga el tiempo para estar con el niño, explicándole la actividad. Eso es lo que es la adaptación curricular. Si lo enfocan así, nunca lo va a hacer, porque nunca va a tener tiempo para atender al niño. Eso tenlo por seguro. Mi pregunta era, ¿lo han dado en los contenidos que han dado hasta ahora en Complexivo?
adaptaciones curriculares? No. No es que sea muy profundo. De todas formas, yo lo voy a tocar en la clase de mañana. Pero aquí, por ejemplo, lo que se necesita son adaptaciones curriculares no significativas. Hay muchos tipos de adaptaciones curriculares, pero hay dos grandes grupos. Eso lo vamos a dar mañana específicamente, pero ya les voy adelantando. Porque estas son dos grandes grupos. Las significativas son las que se cambian los objetivos y los logros de aprendizajes de acuerdo a la edad escolar, de acuerdo a la edad cronológica que tiene el niño. ¿Ya? Y las no significativas, no se cambia esto anterior, es decir, no hay cambios de logros de aprendizaje ni logros de objetivos de aprendizaje. Un cambio no significativo, por ejemplo, en estos niños es sentarlo en la parte delante del aula. ¿Ya? Eso es un cambio no significativo. ¿Por qué lo cambiaste para ahí? Para que escuche mejor, o para que vea mejor, o para que te preste más atención. ¿Ya? Un cambio no significativo puede ser utilizarlo a él como una persona que pueda ser moderador para otro tipo de actividades para no afectar su estado socioafectivo cuando yo influyo sobre él en estas materias. Eso es un cambio no significativo. Es decir, yo no estoy modificando nada de lo que dice el currículum de educación para trabajar con el niño. ¿Se entiende? Ya. De todas formas, mañana vemos algunas de las otras clasificaciones que se desprenden de esta, pero estos son los dos grandes grupos y esto hay que aprendérselo. Esto sí ténganlo por seguro, como que me llamo Alexis, que eso está en el examen de complexivo. ¿Ya? Ya. Así que, ojo con eso. Por eso mismo insistí en si se lo habían dado o no, para tocarlo más puntualmente mañana. Entonces, bueno, esto en cuanto al tratamiento. Ahora, siguiendo con ya los tratamientos más específicos, bueno, aquí estábamos hablando de los indirectos, sigo poniendo de los indirectos, no solo están en estas neurofunciones, sino también pueden ir y ojo, porque esto que está aparatos fónicos son los que normalmente, por desgracia, muchas veces ustedes les dicen haga determinados ejercicios para un niño con problemas en el lenguaje y me sacan el ejemplo clásico de mover la lengua adelante y atrás, de soplar por un pitillo, de inflar un globo, de inflar burbujas, y fíjense dónde estaban esos tratamientos. ¿Qué tipo de tratamiento es este? ¿Es directo o es indirecto? ¿Indirecta? Es indirecto. Este tipo de trabajo es indirecto, lo que quiere decir que no va a ir directamente a solucionar el problema. Ojo, y es el que más común ustedes dominan. No quiere decir que no se use. Sí se usa, porque muchos niños de estos no saben, por ejemplo, dónde poner la lengua para pronunciar un tipo de sonido X, o no saben cómo poner los labios. Es decir, sí se usan, sí son útiles, pero son parte de un grupo de ejercicios. Es decir, estos van encaminados al aparato fónico, por eso se habla de motricidad fina también, porque realmente la lengua y los labios y la posición de los dientes se mueve indistintamente de una forma tan sincrónica que nos hace emitir sonidos de manera correcta, y cuando eso no sucede así, de esa manera tan coordinada, realmente no se produce el sonido adecuado. Entonces, por eso hay que entrenarlo y hay que lograr que se coordine de manera correcta. Eso mismo pasa con la respiración. Muchas veces usted cuando va a hablar se le va el aire, sobre todo cuando va a hablar alto, cuando va a hablar frente a determinadas personas, se queda sin aire. Y eso es porque en la medida que usted va hablando, no va haciendo el ejercicio de inspirar y expirar. Normalmente cuando uno va a hablar alto, toma aire, pero después tiene que ir expulsando y al mismo tiempo tomando aire, porque si no, realmente se queda sin aire antes de terminar el mensaje que va a decir. Entonces, esto el niño no lo tiene muy consciente. ¿Cómo lo vamos a hacer consciente? Como yo les explicaba en la clase de estimulación de psicomotricidad,
Generalmente esto hay que hacerlo consciente para que después se promueva que lo haga de manera inconsciente. ¿Y dónde está esta contradicción? Recuerden que cuando yo les decía, si usted va a estimular la tonicidad en el cuerpo, ¿qué tiene que decir? A ver, ¿cuál es tu parte del cuerpo que tienes contraída cuando vas a decir una palabra? No lo puedes decir porque él no sabe, no lo tiene consciente. Si tú le haces contraer, por ejemplo, la cara, si tú le haces, por ejemplo, soplar un globo en la cara, como globo la cara, ya tú le estás enseñando a tener o a sentir o experimentar cómo es la tonicidad, ¿ya? Entonces sí le puedes llegar a decir, relájate, ya entiende qué cosa es estar más relajado, qué cosa es estar más tenso en la parte de la cara, por decir la cara, pero puede decir las piernas si estamos estimulando otra área. ¿Se entiende? Entonces esto es parte de los ejercicios indirectos, además de los que ya habíamos visto de las otras áreas que estábamos viendo. Ahora, en el caso de los ejercicios directos, como les decía anteriormente, y esto sí creo que ya ustedes no lo han dado, estos van ya más específicos a el problema en sí. O bien va a ir a la articulación, o bien va a ir a la escritura, ya sea sintáctica, ya sea semántica, de las dislexias. Ojo, aquí estos ejercicios van a estar dirigidos a estos 4 grupos de ejercicios. Estos son grupos de ejercicios, ¿ya? Un primer grupo que va a ir a la conciencia silábica, otro grupo que va a ir a la conciencia fonética, un tercero que va a ir a la conciencia léxica y un cuarto que va a ir a la orientación y discriminación. Ojo, estos 4 grupos siempre se van a utilizar en la estimulación de cualquiera de las dislexias. Solo que usted va a hacer más énfasis en 2 cosas. Uno, en uno de estos grupos va a ser más énfasis en dependencia de la patología que tenga el niño. Por ejemplo, si es el caso del que me decía Benalcázar de estos apellidos, ¿no? El caso que tú me dijiste, que alteraba la secuencia de las palabras. Sí. Ya, en el caso de ese niño, vamos a trabajar, se trabaja más la conciencia léxica. Ya, y más o menos ahí están leyendo a qué quiere, qué significa esta conciencia léxica. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un niño que cambia un sonido, que cambia una letra, bien sea al escribir o bien sea cuando escucha, entonces estamos hablando de que hay que hacer más énfasis o bien en la conciencia silábica o bien en la conciencia fonética. Y cuando estamos hablando de niños con discalculia, entonces debemos hacer más énfasis en la orientación y discriminación. Pero cuando digo más énfasis es trabajar con mayor relevancia en uno de estos grupos, pero siempre hay que complementar los 4, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Ojo, no es que le va a salir esto, pero en la parte teórica, pero en la parte práctica sí pudieran tener que ejecutarlo, ¿ya? Entonces, esto hay que aprendérselo, no les engaño, tampoco les asusto, pero en lo que ha salido, en los casos prácticos, ha salido poner esto de manifiesto y pocas lo tienen, porque pocas se lo han dado. Entonces, ojo con esto, guerra avisada no mata soldado, como siempre digo, esto hay que dominarlo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre uno y otro la diferencia va a ser, bueno, dentro de los ejercicios, en la plataforma yo les puse un libro que habla sobre este tema y tiene todos estos ejercicios y más ejercicios desarrollados. No quieren decir que sean los únicos por eso. En la conciencia silábica, aquí hay 4 variantes de ejercicio, o 5. Y va desde algo tan simple de como enseñarles a dividir y que reconozca la cantidad de sílabas que tiene una palabra, hasta de ocultarle determinada letra, y la letra que voy a ocultar siempre va a estar relacionada con su principal problema. Por eso al inicio les decía que estos son las actividades directas con los niños.
Es decir, estas son las que van al problema específico. Por eso yo no, aquí, por ejemplo, que se cambia la letra o se esconde la letra de espirales, se le pone esrales. ¿Para qué? Porque aquí este niño donde tiene dificultades en la identificación o pronunciación de la P. En el caso de, como es una conciencia silábica, generalmente es una, aquí se hace mucho énfasis en las dislexias visuales. ¿Por qué? Porque suelen confundir la P con la Q, ¿ya? Y en ocasiones no escriben espirales, sino esquirales, ¿ya? Entonces se hacen estos tipos de ejercicios que ustedes están viendo aquí. Se puede sustituir también una letra por otra para que él se dé cuenta que no suena igual cuando se escribe de forma diferente. O se le puede poner, como dice aquí, a que encuentre el grafema que tiene que tener para que tenga el mismo sentido de la palabra que hemos hablado anteriormente. No sé si voy muy rápido, esta conciencia silábica, si voy muy rápido ustedes me interrumpen y me preguntan dudas, por favor. Esta conciencia silábica es exactamente lo mismo que se hace con la conciencia fonética o fonémica, pero en este caso con los sonidos. Ya no existe ninguna diferencia, sino que en el primer tipo de ejercicio estamos hablando de los trazos, de los grafemas, y aquí vamos a estar hablando de sonidos, pero es más o menos el mismo prototipo de ejercicio. Ahora, este tipo de ejercicio va a tener mucho más énfasis en una dislexia fonológica. ¿Por qué? Porque aquí donde hay que hacer énfasis es en la identificación de los sonidos. Por lo tanto, todo tiene que ir a fomentar que el niño logre captar, el niño logre percibir auditivamente, correctamente, el sonido de cada palabra y su significado. Y asociarlo a la manera de escribirlo. ¿Ya? Ahora, ¿alguna duda con estos dos grupos de ejercicios? Tanto la conciencia fonética como la conciencia silábica. Listen, sí, tengo una pregunta. En la conciencia silábica también, también podría ser cuando un niño confunde la G con la J, porque conozco a alguien que tiene esa dificultad y ya es más grande, pero todavía le cuesta mucho a ver, aquí, escribirla. ¿Cuál fue la que me dijiste que era? ¿La dislexia qué? La dislexia silábica, o sea... ¿Por qué? No, silábica no. O fonémica. Es visual. Aquí es visual. Ya. ¿Y por qué es visual? Todavía confunde. Pero ¿qué es lo que...? A ver, ¿por qué es visual? No puede, todavía a veces se confunde en escribir, no sabe si es que es con la G o la J. Las pronuncia bien, pero no las escribe bien. Ya, pero ¿y por qué yo te puedo decir que si hubiera una dislexia, es una dislexia visual y no fonética? Porque él identifica bien el sonido, tú lo acabaste de decir. Ya. Él se guía única y exclusivamente por el sonido y no por el grafema. Y eso es lo que sucede en la visual. Por eso es que suelen confundir, como yo decía antes, se confunden mucho con las palabras homófonas o con los sonidos homófonos, porque la J y la G en algunas sílabas se pronuncia igual. Y entonces ahí es donde viene la confusión. El sonido es igual, pero se escribe diferente. Y entonces ahí es donde viene el error ortográfico. En este caso no podemos decir que sea una dislexia, pero si ya estamos hablando de un niño de 7, 8 años, sí pudiera haber alguna sospecha de ello. ¿Ya? Entonces, en cuanto a estos dos grupos, vuelvo y repito, son muy similares los dos grupos, solo que la diferencia está en que uno hace énfasis en la gráfica y otro hace énfasis en el fonema, en el sonido. El tercer grupo de estos ejercicios, que era la conciencia léxica, ya es un poco más amplio. Es decir, ya no va a el tema gráfico como tal de la sílaba o a la identificación de un sonido, sino
a el razonamiento lógico, a la orientación espacial de las palabras para con el significado que tienen y lo que yo quiero expresar. Y va hacia la sintaxis y va hacia la semántica de las oraciones. ¿Ya? Es decir, hablando un poco más concreto, aquí va en lo que ponías el ejemplo antes de usar el uso adecuado de palabras en el orden adecuado que deben tener dentro de una oración para que diga lo que yo quiero decir. ¿Ya? Y es por eso que aquí se utiliza este tipo de ejercicio que estamos hablando. Es decir, ya aquí no se utilizan palabras aisladas, sino se utilizan oraciones o frases. Y parten desde identificar la cantidad de palabras hasta determinar cuál es la palabra o la importancia de una palabra dentro de una frase. ¿Ya? Eso es lo que se habla de conciencia léxica. Ojo, esto no es una camisa de fuerza. Utilizar solamente estos ejercicios, solamente le he puesto algunos para que tengan referencia. Ustedes pueden crear incluso ejercicios siempre y cuando estén bien fundados. ¿Ya? Pero un ejemplo muy típico es este último que está, el de separar las frases escritas en una sola palabra. Cuando tiene esta opción espacial, pues es muy difícil que logre hacer esto, de dividir esto de mis amigos vienen hoy a casa por la tarde. Es decir, dividir dónde está el fin de cada palabra para ellos es extremadamente difícil. Entonces, usted no se va a poder enfocar en esto hasta que usted no logre en ellos hacer o lograr un desarrollo adecuado de la noción espacio-temporal. Si no, no pueden desarrollar esto. ¿Ya? Y aquí estamos generalmente hablando ya de una dislexia mixta. Puede estar hablándose también incluso ya, y esto va enfocado principalmente a la discalculia y a la dislexia visual. Esto puede ir desde una sopa de palabra hasta estos ejemplos que están aquí en identificar determinados signos, determinados grafemas, determinadas sílabas o determinadas cosas dentro de otras. ¿Por qué? Porque lo que vamos aquí a buscar es que logren identificar los signos, los gráficos, ya dentro de un grupo de otros que pueden ser muy parecidos. Aquí, por eso es que aquí, en este caso que ustedes ven aquí abajo, se asocia mucho la B con la D, la P con la Q, porque son grafemas, que normalmente este tipo de niño confunde con extrema facilidad. Es una patología muy interesante de trabajar, pero son realmente difíciles de trabajar, porque lo complejo en ellos es diagnosticarlo. Para suerte de ustedes, a ustedes no les toca el diagnóstico. Los chicos llegan a ustedes con un diagnóstico, pero también no tengan la menor duda que en el caso de ustedes muchas veces son los que logran decirle a los padres, su niño tiene dificultades en tal. Porque muchas veces, como siempre lo he dicho, en otras ocasiones, el amor de madre, el amor de padre, no hace que nosotros veamos lo que tienen nuestros propios hijos. Y muchas veces no logramos identificar que eso que está pasando es un problema, porque lo asociamos a que eso mismo lo tuvo un tío, pero resulta ser que el tío es el antecedente patológico que tiene el niño. El tío es disléxico, por lo tanto, es otros síntomas más. No sé si tienen muchas dudas. Ahora quiero escucharle si entendieron, si no entendieron, qué les preocupa el tema. Dicen que se perdió el audio. ¿Se me escucha?
Las que están ahí en la cámara, Plaza, ¿me escuchas allá en San Lorenzo? Sí, Liz. Ahorita sí se escucha. Sí, ahora sí. Sí, de Nantito se cortó un poquito, pero. Ah, ya. Ya, bueno, lo que les decía era que yo sé que le pueden haber surgido muchas dudas con esto que le he puesto. Yo sé que le he sacado a relucir algunas cosas que quizás no se lo dieron en problemas de aprendizaje, pero es mejor tarde que nunca, porque si no se lo ponemos ahora y le sale en el examen complexivo, ahí va a ser peor todavía. No les quiero asustar, es decir, esto tan técnico no le va a salir, pero sí tienen que tener una noción de lo que estamos hablando. No es lo mismo hablar del trabajo que hay que hacer con un niño con un tipo de dislexia visual que con un niño que tenga una dislexia fonológica. Es decir, no es lo mismo. Por lo tanto, el tratamiento no puede ser igual y la actuación de ustedes tampoco puede ser igual. Estos niños, por ejemplo, van a tener, sí pueden tener una reacción hiperactiva, por ejemplo, dentro del aula como reacción a su patología. Es decir, la manera de ellos enfrentar este padecimiento del cual inconscientemente se dan cuenta. Ellos no dicen, bueno, tengo problemas en lectura. No. Ellos dicen, como tengo problemas en lectura, me voy a portar mal en lectura. Y usted lo ve como un niño indisciplinado, como un niño que no hace caso, como un niño que no estudia. Y por eso tiene problemas. Ya no que es por la dificultad. ¿Perdón? O sea, dicen, él sería en ese caso el niño que es el punto de atención de la maestra como del resto de compañeros. Puede ser, pero mañana te voy a complicar más la historia, porque mañana te voy a decir que entonces tienes que diferenciarlo de un TDAH, porque es hiperactivo también. Entonces, como mismo te dije al inicio, todos se pueden manifestar, pero hay algo que predomina. Y entonces eso que predomina es lo que te va a decir a ti, es tal cosa. ¿Ya? Porque aquí la gran diferencia con el TDAH es que el TDAH no tiene problemas en la lectoescritura. ¿Ya? Pero puede ser que ambos tengan un comportamiento hiperactivo. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Quién me habló? Lucío. Sí, yo tengo una pregunta. O sea, a los que tienen este tipo de dificultades, ¿van en la adaptación curricular? Claro. Todos estos casos son ajustes curriculares no significativos. Todos. A ver, más claro, para que no pierdan el sueño ahora con el ajuste curricular, donde hay que hacer ajuste curricular significativo es en los diagnósticos de retraso mental. Nada más. En todos los demás casos, como estos niños no tienen retraso mental, no llevan ajuste curricular significativo. Son ajustes no significativos. Es decir, usted va a modificar determinadas cosas que después vamos a ver mañana con un poquito más de detalle, pero nunca cambia el objetivo. Él tiene que aprender a sumar, él tiene que aprender a escribir, él tiene que aprender a tomar dictado, él tiene que aprender a leer una X cantidad de palabras en un tiempo determinado, igual que los demás. Que no haga un poquito mejor, un poquito peor, pero lo tiene que lograr. Ya que tengas que hacer más énfasis con él, también es verdad, pero ese es el ajuste. El que tienes que a él darle un poquito más ya de refuerzo. Ese es el ajuste, pero no cambiaste el logro, ni cambiaste el objetivo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Otra duda? Bueno, si no hay dudas, esa es en cuanto a lo que deben dominar de los déficits específicos del aprendizaje, o lo que es lo mismo, trastorno específico del aprendizaje, porque el término de trastorno o déficit es en la medida que se hace más agudo, más profundo en la afectación. Ya es muy posible que lo que más se encuentren en la bibliografía es déficit, porque son más ligeros, más pasajeros. Cuando hablamos, por ejemplo, de la dislexia mixta, ahí estamos hablando de un trastorno ya.
ya, porque es más profundo el daño, ya es un término más clínico, más de psicología, pero lo pueden ver, lo pueden encontrar con los dos términos, lo mismo trastorno específico del aprendizaje que déficit específico del aprendizaje, estamos hablando de lo mismo, solo con un nivel de profundidad en la afectación, ¿ya? Tienen que identificar cuáles son. Fíjense que aquí solamente hablé de dislexia, hablé de discalculia, nada más. Y dentro de la dislexia, las clasificaciones. ¿Por qué? Porque son los únicos déficits específicos del aprendizaje. No hay daños orgánicos. Toda la causa está en una disfuncionalidad de la relación que existe entre el funcionamiento neuronal y la expresión de los procesos cognitivos. ¿Ya? Ese es el por qué es un déficit, por qué son disfuncionales. No tienen daños orgánicos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia con la dislalia. La dislalia, cualquiera de ellas, tiene daños orgánicos, excepto la dislalia funcional. Pero generalmente la dislalia funcional se caracteriza, a diferencia de la dislexia, en que aparece antes de la etapa escolar. Y estos problemas que hemos estado hablando ahora solo aparecen en la etapa escolar. Usted puede ver signos que hacen sospechar que va a haber una dislexia, como lo que les dije, que ocurren de 0 a 5 años, los síntomas. Pero no puedes diagnosticarlo, porque el niño ante los 5 años no tiene por qué saber leer, no tiene por qué saber escribir. Ya, ojo, que escriba su nombre no quiere decir que sabe escribir. Él sabe dibujar su nombre. Porque si usted le dice, a ver cómo suena la A con la L, él no te va a decir que suena al. Sin embargo, puede escribir Alexis. ¿Ya? Y le preguntas por qué la X suena igual que la S, tampoco va a saber. Entonces, no sabe escribir, no sabe leer realmente, sabe dibujar su nombre. ¿Ya? ¿Estamos? Esos detallitos, después, si tienen hoy, repasen, léanlo. El libro que les puse en la plataforma no es por gusto, es un libro bastante completo de todo lo que les estoy diciendo y lo que no les voy a decir también acerca de problemas de aprendizaje. Lo pueden revisar y cualquier duda mañana conversamos referente a estos temas y agregamos lo que debemos ver mañana, que era el término de los TDAH y cómo trabajamos con los TDAH y el tema pequeñito de los ajustes. ¿De acuerdo? Entonces, si hay alguna duda, si no, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Bueno, descansen. Bueno, no descansen mucho. Es una semana para estudiar. Estudien. Dígame que no lo... Una pregunta. Usted dijo que si mañana no podíamos estar presentes en la clase, que no había ningún problema. Lo que pasa es que yo trabajo y no sé a la hora que pueda llegar mañana. No importa. Si llega a las 3:30, usted se incorpora igual. Yo voy a poner el link igual que siempre. Y si no, lo escucha grabada. Yo siempre les grabo y les subo la clase. Ojo, esto tienen que hacerlo todos los docentes por alguna casualidad. Todos lo han hecho hasta ahora, pero si hubiera alguno que no lo haga, sin miedo ninguno, me avisan. Porque esto de grabar la clase y subirlo en la plataforma es obligación para todos, porque no todos ustedes tienen. Hoy mismo hay 34 personas nada más, o 34 que empezaron, pero la vez anterior habían 42. Y ustedes creo que son como 47, es decir, nunca han estado todos. Entonces yo nunca paso lista, porque siempre lo digo, esto no es obligatorio, esto es algo que se les da para que ustedes se preparen mejor, pero ahí está, si no pueden estar un día, pues por lo menos ven la grabación. ¿Ya? Licenciado, una preguntita. Lo que pasa es que yo no puedo ingresarme a la plataforma. ¿Cómo podemos? Ya le ingreso mi clave, como nos dijeron, pero no se puede. ¿Cómo me puede ayudar, licenciado? Ahí, más bien, después me pasas por interno
para que ponerte en contacto con Hugo de sistemas para que te ayude si es algo de usuario y contraseña. Sí, porque eso no me ingresa, por favor, Aunque gracias. yo en algún momento yo les pasé esto mismo que les puse en la plataforma, yo se los pasé a ustedes hace tiempo atrás por el WhatsApp. Lo que no están son los videos, pero sí les había pasado las diapositivas y no estoy muy claro del libro. Del libro no estoy muy claro, pero sí sé que las diapositivas sí se las había puesto. Ya, pero de todas formas por interno me escribes y yo te paso el contacto de Hugo. ¿Ya? Ya, gracias. Bueno, entonces muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos mañana entonces. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.